Vaya desastre de inicio de temporada. Empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero todavía falta mucho. A ver si consiguen salir del pozo. Una jugada espectacular de Mágico. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Guerrero. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Gallardo. John. No logra pasar bien la pelota. El disparo. Se acerca y crea peligro. Ahí tiene para centrar. Se le escapa la pelota después de la entrada. De nuevo se apoya en su compañero. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ha conseguido muy bien ese balón. ¡La cara! ¡Va con el zapatazo! ¡Es un bombazo! Fíjate por dónde le puso la pelota y a qué velocidad. Cuánta fuerza le puso y qué bien que le pegó. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Ahí de cabeza la pelota del compañero. Aquí puede haber una oportunidad. El balón está suelto. Tiene una gran oportunidad. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. Gallardo. Le sacan el balón y se escapa. Transporta la pelota a zona de ataque. Y así le pega la pelota. El arquero y una actuación brillante. Pelota fuera. Gol. Esa pelota que se va. Lateral. Entra en zona de peligro. Lateral. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso, por favor. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Papadopoulos. El balón que queda suelto y lo pierden. McDonald. Entra el jugador y quizá tenga una. Es penal sin duda. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Enorme Garro Fallerón. Una catedral.
Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Lleva la pelota a zona de peligro. Fácilmente se limpia del contrario. Papadopoulos. Devolviendo la pelota a su arquero. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Guerrero. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. McDonald. Qué buena pelota de espacio. El disparo ha pasado cerca. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. McDonald. Que parece le pegó con un guarache al centro. Más fácil para el defensor aún. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Se acerca y crea peligro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Le sacan el balón y se escapa. Y el... El árbitro se fija, están todos en la cancha. Arrancamos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Le pega y pasa cerca la pelota. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Ese es un buen pase flotado. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Ahí metiendo la pelota. Le están ganando fácil la pelota. Gallardo. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Se están prestando la pelota nada más. Entra en zona de peligro. La tiene y está. Cuánta posibilidad de generar algo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio.
Se le escapa la pelota después de la entrada. Y hasta ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes. Se acerca zona de ataque. Le va a pegar. Están buscando ese gol de empate. Muy buena pelota entre líneas. Muy peligroso el juego de pelota parada. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba dentro. Se quedó sin recursos. Bien, la trabajaron bien para meter ese centro. Pelota con ventaja, compañero. Tremendo disparo. Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Le ha pegado un zapatazo. El disparo que se abre sin peligro alguno. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Ya lo sospechábamos, Marito, pero la estadística no miente. El equipo que está abajo en la pizarra, curiosamente, es el que más veces ha disparado al arco. Y no por tirar más, van a acertar. El que menos ha tirado, el que más ha acertado al arco. Minutos de partido. Lleva la pelota a zona de peligro. La tiene después. Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? 3 goles en un partido como para no ser la figura. Figura indiscutible. El otro. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. ¡Epa! Esta es buena. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Gallardo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Pelota tremenda en el área. No es buena. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Transporta la pelota y se metió por ahí. Tiene de un zapatazo. Se le ha escapado la chimbomba. Le va a pegar y puede ser. Entra en zona de peligro. Lo han parado en seco. La pelota que queda en la defensa. Ya la mesa ha estado servida desde hace rato. McDonald. Ha perdido la pelota. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella?
¡Le pega! ¡Este es! Creo que habrá que cambiarse botines. Se puso los botines cambiados hoy. Le pegó espantoso a la pelota. Se acerca y crea peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. El árbitro que señala el final de este partido. What you don't say, what you don't. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. Yeah, all them other dudes by your side, you could let them ride off to the sunset. I'm a sunrise. Why don't you want to collaborate? Even though I make mistakes. Oh yeah, I'm not a bad guy. I ain't all put together. But if you stick around, you gon' see I'm getting better. And I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. This could be a Cinderella story for a fella. If it let a brother come and spend a minute. But you only got a penny and I got it from my lover's bed. If I get something worth a penny, I can invest in. I'll be the best investment you ever made. I'm invested, but you don't care. It's interesting that you don't care. But you care about some less interesting guys. Those guys are what? Just bring it back. Bring it back to me. Cause I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. Get that drink. Get that drink. In your cup. In your cup. Sip that drink. Sip that drink. Lift it up. Lift it up. Point your fingers. Point your fingers. At your boo. At your boo. Say, baby, I did it. Baby, I did it. Just for you. Just for you. If you got a minute, can you spend it on me? On me, on me. Gotta get in before I blow up and I got money. Cause you know I'm gon' get it. Go get it, go get it. Yeah, you know I'm gon' get it. Go get it, go get it. Come get it, don't sweat it, celebrate, confetti. Show me love when you're ready, till then I'll be chillin'. Speak cause you know I can't read my eyes. Can't spend more time unless I resign. Gotta wait for the stars to realign. You said it all about times, but I just got signed. Why you gotta be all you, all you? Soon it's gonna be all me, all me. You gon' see that it's too late. And you gon' say I wish we dated. But I love you so I'm waiting. Stop procrastinating. Start appreciating. It's not too late for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. Baby, I did it. Baby, I did it. Just for you. Just for you. Baby, I did it. Baby, I did it. Just for you. Just for you. Did it. Did it. Did it. Did it. Just for you. Just for you. Did it. Did it. Did it. Did it. Just for you. Just for you. I did it just for you. I did it just for you. I did it just
tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempes, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Nagatomo. Entra el jugador y quizá tenga una. Papadopoulos. McDonald. John. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Muy mal centro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Le ha pegado un... ¡Ahí está! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Cahill. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Tiro de esquina desperdiciado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Cahill. Se cruza bien para tapar. Qué gran forma de dejar la pelota. El arquero también la sabe tocar. No se deshace de la marca, le llega la pelota, no controla bien y la ha perdido. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se viene el tiro libre. Esa pelota, Mario, ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza, porque realmente era muy lejos de tiro libre y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Nagatomo. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Se acerca zona de ataque. Se la han robado fácil. El árbitro dice tiro libre. Gallardo. Se quedó sin recursos. Nagatomo. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. El balón que queda suelto y lo pierden. El árbitro ha silbado. Tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Esa pelota que va por la banda. Por ahora se imponen los de atrás. Elegancia para el servicio, espectacular el pase. Balón de Cahill.
Aquí puede haber una oportunidad. Se viene el empate. ¡Al palo! Papadopoulos. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Nagatomo. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Gallardo. McDonald. Ha conseguido muy bien ese balón. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Guerrero. John. Y el traslado que quede con rival. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. No logran pasar bien la pelota. Nagatomo. Entra el jugador. Nagatomo. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Le saca la pelota que sigue libre. El árbitro que marca tiro libre. Transporta la pelota a zona de ataque. Limpio, limpito para robar el balón. Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. McDonald. Se ha equivocado en el traslado. Busca un carril por afuera. La pelota que abandona y saque de manos. Entra en zona de peligro. Les conceden un tiro libre. Nagatomo. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Con esta parada todavía hay partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Hacen rápido el lateral. Acá nadie quiere perder el tiempo. Se la han robado fácil. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. La tiene y está. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Nagatomo. Gallardo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar.
De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Se acerca zona de ataque. Va el disparo al arco. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Gallardo. Pésimo servicio. Balón de Cahill. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gallardo. Balón interceptado en la mitad del campo. McDonald. Se acerca y crea peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Gallardo. Rápida. Buen disparo. Bien salvado el balón. Balón que se va. ¡Córner! Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. De esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlo. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. John. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Aquí puede haber una oportunidad. El fútbol jugado con las manos y en zona de peligro. Buen balón profundo. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Se ha quedado muy bien con la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Papadopoulos! Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol Marito, espectacular. No pudo haber estado más acertado. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Por ahora se imponen los de atrás. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Es una gran intercepción de pelota. Gallardo. Balón de Cahill. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Uno más y otro más y la pasan y no la regalan. Le ha pegado un zapato. ¡Gol! Las cosas que del fútbol cerca del final y están arriba. Este puede ser uno de aquellos goles memorables. Un gol para cambiar el destino del partido. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Saque de banda que puede darle ventaja. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le pega. Pone un muy buena tapada del arquero. Un córner que ven como mitad gol puede ser. Se le escapa la pelota después de la entrada.
Mal van las cosas en un equipo de fútbol con ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se ha equivocado el jugador. El árbitro que... Estamos, Fernando, en la mitad de la temporada y si las cosas no mejoran, me imagino que este equipo la próxima temporada estará en la división de abajo. Pudo hacer mucho más. Ha conseguido muy bien ese balón. Se acerca y crea peligro. Y ahí le pega la pelota. Había hecho lo más complicado que darle cara al arco, Mario, y la erra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara se le cerraron las ventanas. Se viene un lateral. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí está el centro. Desde el costado cruzando la pelota. Se ha terminado la jugada y entonces podemos descansar a recuperar el aliento, señores. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Con esto se adelanta. Vaya chample que le metió la pelota. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Gallardo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Hernández. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Tutti!
Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. González. Balón interceptado en la mitad del campo. Se van acercando. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Que siga!, dice el árbitro. Ahí va el zapatazo. Gigantesca la actuación del portero. No logran pasar bien la pelota. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Hernández. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Se acerca zona de ataque. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Este es un espectáculo. Mueven el balón, lo están meciendo. La tiene y está. Ha estado sensacional el arquero. Desde el córner se viene el balón que puede terminar en... Ahí va el cabezazo. El arquero ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol. Marito, espectacular. No pudo haber estado más acertado. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Pelota cruzada con efecto. El portero que sale a buscar esa pelota. Era falta. Es un tiro libre. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Centro peligroso. El centro que cae en la defensa. Y la pelota que se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Le ha pegado un zapatazo. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Interceptado justo a tiempo. Buscando el costado. Ahí está el centro. Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota. Era complicado. Desde ahí le va a pegar. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Puñetazo para desviar la pelota. Va el disparo con fuerza. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Un largo lanzador para meter esta pelota al área. Papadopoulos. Esta ha sido una entrada muy fuerte y puede ser de amonestación. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido.
Se acerca y crea peligro. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Transporte. Buen disparo. Es una sensacional tapada. Un córner para prolongar el ataque. Le están ganando fácil la pelota. Gallardo. Lleva la pelota a zona de peligro. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Papadopoulos. Vaya manera de mover la pelota. Un servicio desperdiciado. Ha tocado bien la pelota por afuera. Buen centro al área. Muy mal centro, le ha quedado muy fácil al defensor. Gallardo. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. González. ¡Epa! Buena. Esto ya huele a empate. Y así le pega la pelota. Ha fallado el disparo y el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Gallardo. Hernández. Entra en zona de peligro. Vino y le dio un zapatazo. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? Fue un golazo. Este partido tiene un solo color. Tiene 2 goles en su cuenta y buscará el tercero. Y con esto el marcador está 2-0. González. Frente al arco. Toca. Tiki-taka. No hay espacio. Le pega y le pega bien. Ha sido una brillante atajada del arquero. Pelota afuera, córner. Le pega de cabeza. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Esa pelota es para el defensa. No puede controlar el balón. Esa pelota que va por la banda. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Llega y se queda con la pelota. González. En 20 minutos se termina todo. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! Es un artista. Gallardo. Está y le pega. Gigantesca tajada. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Y la pelota que va nuevamente al compañero.
Le acaban de sacar la pelota. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se quedó con ella. Gallardo. Ley de la ventaja. Tiro libre, falta bien señalada por el árbitro. Se acerca y crea peligro. Otra vez quedamos pagando. Papadopoulos. Con esta es la actitud que quieren jugar todo el partido. Arriba en la pizarra y quieren más. Baja la pelota de cabeza. Se le ha escapado la chimbomba. Ahí está, ahí está. ¡Golazo! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Tres goles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes 3 en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Entra en zona de peligro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Quiere apoyo con un compañero. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Están defendiendo la ventaja, buscando el arco rival para aplaudirles. El disparo y ha pasado cerca. Vaya chanfle que le metió la pelota. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4-0. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Se quedó sin recursos. Llegamos al final del partido. 4-0. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy? Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Hoy sí que puede estar contento. Por fin el día perfecto. Se cansó de hacer goles y encima el equipo ganó.